Marido. Pagó a testigo para mentir contra esposa, pero confesión en vivo lo desmascaró. El sol matutino de febrero se filtraba tímidamente a través de las cortinas beige del departamento en la colonia Roma Norte, creando patrones dorados sobre el suelo de duela. Elena Morales se encontraba sentada en el borde de la cama king size, con las manos temblorosas sosteniendo una taza de café que ya se había enfriado hace media hora. Sus ojos marrones, normalmente brillantes y llenos de determinación, ahora reflejaban una mezcla de incredulidad y terror. La notificación legal que había recibido la noche anterior yacía sobre la mesa de noche como una serpiente venenosa esperando atacar. El papel membretado del despacho jurídico, Hernández, Vega Añ Asociados, contenía palabras que jamás pensó que estarían dirigidas hacia ella: malversación de fondos, apropiación indebida, fraude empresarial. No puede ser real, murmuró Elena por 10ª vez esa mañana, su voz apenas un susurro en el silencio del departamento. El sonido de llaves en la puerta principal la sobresaltó. Ricardo Morales, su esposo de 8 años, entró con su habitual aire de seguridad. A los 37 años, Ricardo mantenía la apariencia impecable que lo había convertido en uno de los desarrolladores inmobiliarios más prominentes del Distrito Federal. Su traje gris oscuro de corte italiano se ajustaba perfectamente a su figura atlética, y sus zapatos de piel italiana brillaban bajo la luz matutina. «Buenos días, Elena», dijo Ricardo con una frialdad que ella no había notado antes, o quizás no había querido notar. Su voz tenía un tono formal, como si se dirigiera a un socio de negocios en lugar de a su esposa. Elena levantó la mirada, buscando en los ojos azules de su esposo alguna explicación, alguna señal de que esto era un malentendido terrible. «Ricardo, ¿qué significa esto?», preguntó señalando la demanda con mano temblorosa. «¿Por qué tu nombre aparece como demandante? ¿Por qué me estás acusando de robar dinero del proyecto Torres del Valle?». Ricardo se aflojó la corbata italiana y se dirigió hacia el minibar del departamento, sirviéndose un whisky a pesar de que apenas eran las 9 de la mañana. El líquido ámbar reflejaba la luz como sus ojos, fríos y calculadores. «Elena, ambos sabemos lo que pasó con esos 2 millones de pesos», respondió sin voltear a verla, su voz cargada de una autoridad que ella no reconocía. «Los números no mienten, las transferencias están a tu nombre. Miguel Santander, nuestro contador, tiene todos los registros». «Pero eso es imposible». Elena se puso de pie bruscamente, derramando el café frío sobre las sábanas blancas. «Yo nunca autoricé esas transferencias. Tú sabes perfectamente que yo solo me encargo de la parte arquitectónica de los proyectos. Las finanzas son tu área, Ricardo. Siempre lo han sido». La risa de Ricardo resonó en el departamento, pero no había humor en ella. Era una risa calculada, fría, que hizo que a Elena se le erizara la piel. «Qué conveniente, ¿no te parece? La arquitecta talentosa que se hace de la vista gorda mientras los millones desaparecen de las cuentas». Ricardo finalmente se volteó para enfrentarla, y Elena pudo ver algo en sus ojos que la aterrorizó. No había amor, no había dolor por lo que estaba haciendo. Solo había determinación fría. «Los inversionistas están furiosos, Elena. Quieren justicia». Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. El departamento que habían compartido durante tantos años, con sus muebles modernos y las obras de arte que habían coleccionado juntos, de repente se sentía extraño y amenazante. «Ricardo, somos esposos. Somos socios. ¿Cómo puedes hacer esto?». Su voz se quebró. «Si hay un problema con el dinero, lo resolvemos juntos. Siempre hemos sido un equipo». «¿Un equipo?», repitió Ricardo saboreando las palabras como si fueran amargas. «Sí, hasta que decidiste que merecías una parte más grande del pastel, hasta que pensaste que podías engañarme». Elena se acercó a él, buscando tomar sus manos, pero Ricardo se apartó como si su toque lo quemara. «Por favor, amor, escúchame. Yo no hice nada malo. Revisa los registros otra vez. Habla con Miguel. Él sabe que yo nunca me involucro en las transferencias de dinero. Siempre he confiado en ti para eso». «Ya hablé con Miguel», dijo Ricardo, y algo en su tono hizo que Elena sintiera un escalofrío recorrer su espina dorsal. Él confirmó todo.
Las autorizaciones, las transferencias, todo. Tienes suerte de que hayamos sido discretos hasta ahora, pero los inversionistas ya no pueden esperar más. Elena retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. La realidad de la situación comenzó a asentarse como plomo en su estómago. No solo estaba siendo acusada de un crimen que no había cometido, sino que su propio esposo, el hombre al que había amado y en quien había confiado ciegamente, era quien la estaba traicionando. ¿Quiénes son estos inversionistas?, preguntó Elena, su mente de arquitecta comenzando a buscar patrones, inconsistencias. En 8 años de matrimonio, nunca los he conocido. Siempre me dijiste que preferías mantener separados los negocios de la vida personal. Ricardo terminó su whisky de un trago y colocó el vaso sobre la barra con más fuerza de la necesaria. Eso no es relevante ahora, Elena. Lo relevante es que tienes 24 horas para conseguir un abogado. El lunes se presenta la denuncia formal ante la Procuraduría. ¿La Procuraduría? Elena sintió que las piernas le temblaban. Ricardo, esto no es solo un asunto civil. Me estás acusando de un delito federal. Las consecuencias de tus acciones, amor, dijo Ricardo, usando el término cariñoso como si fuera un insulto. Yo traté de protegerte, de manejar esto internamente, pero los números hablan por sí solos. Elena se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo, sus manos cubriendo su rostro. 8 años de matrimonio se desmoronaban frente a ella como un edificio mal construido. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo no había visto las señales? Ricardo, murmuró desde detrás de sus manos. ¿Me estás pidiendo el divorcio? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Cuando Elena finalmente levantó la mirada, Ricardo estaba recogiendo algunos documentos de su escritorio. El divorcio será la menor de tus preocupaciones, si no puedes explicar dónde está ese dinero, respondió sin voltear a verla. Me voy a quedar en el hotel por unos días. Te sugiero que uses este tiempo para reflexionar sobre tu situación. ¿El hotel? ¿Cuál hotel?, preguntó Elena, pero algo en su tono sugería que ya conocía la respuesta a una pregunta diferente. Ricardo se detuvo en la puerta, su mano en la manija. Por un momento, Elena pensó que podría voltearse, que podría mostrar algún rastro del hombre del que se había enamorado en la universidad. El W Hotel en Polanco, dijo finalmente. La suite presidencial. He estado quedándome ahí las últimas 3 semanas. La confesión cayó sobre Elena como agua helada. 3 semanas. Durante 3 semanas, su esposo había estado planeando esto, preparando su traición, mientras ella seguía creyendo que tenían un matrimonio sólido. ¿Hay alguien más?, preguntó Elena, aunque parte de ella ya no quería saber la respuesta. Ricardo finalmente se volteó, y por primera vez esa mañana, Elena vio algo parecido a la emoción en su rostro. Pero no era amor o remordimiento. Era algo mucho más peligroso. Era satisfacción. Su nombre es Valentina Solórzano. Tiene 26 años y es relacionista pública. La conocí en el evento de lanzamiento del proyecto Santa Fe Plaza. Ricardo habló como si estuviera recitando un reporte de negocios. Es inteligente, ambiciosa y, sobre todo, honesta. La última palabra fue como una bofetada. Elena se puso de pie lentamente, toda la vulnerabilidad desapareciendo de su rostro, reemplazada por una determinación férrea que Ricardo no había visto antes. Está bien, Ricardo. Si quieres guerra la tendrás, dijo Elena, su voz ahora firme y clara. Pero no voy a permitir que destruyas mi reputación y mi carrera con mentiras. Voy a luchar contra esto, y voy a descubrir la verdad. Ricardo sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hazlo, Elena, pero recuerda que los hechos no cambian, sin importar cuánto luches contra ellos. Miguel Santander va a testificar bajo juramento que tú autorizaste esas transferencias. Su palabra contra la tuya. ¿Y por qué Miguel haría eso? Él me conoce. Sabe que yo nunca me involucraría en algo así. Miguel es un hombre práctico, respondió Ricardo. Entiende que a veces hay que tomar decisiones difíciles para proteger a la familia. Él tiene 3 hijos, Elena, una casa con hipoteca, un futuro que proteger. La implicación era clara, y Elena sintió una mezcla de ira y náusea. No solo la estaba traicionando a ella, sino que estaba comprometiendo a Miguel Santander.
un hombre honesto que había trabajado con ellos durante 5 años. «Lo estás chantajeando», susurró Elena. «Lo estoy ayudando a entender cuáles son sus mejores intereses», corrigió Ricardo. «Al igual que estoy tratando de ayudarte a ti. Si admites tu culpabilidad y devuelves el dinero, puedo hablar con los inversionistas. Quizás podamos llegar a un acuerdo que evite la cárcel». «No tengo el dinero porque no lo robé», dijo Elena, cada palabra cargada de convicción. «Y no voy a admitir algo que no hice». Ricardo suspiró como si estuviera lidiando con una niña terca. «Entonces supongo que nos veremos en el juzgado», dijo, y salió del departamento, cerrando la puerta con un sonido que sonó terriblemente final. Elena se quedó sola en el departamento que ya no se sentía como su hogar. El silencio era aplastante, roto solo por el ruido distante del tráfico de la Ciudad de México. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle, donde la vida continuaba normal para todos los demás. Oficinistas caminando hacia el metro, vendedores ambulantes preparando sus puestos, niños camino a la escuela. ¿Cómo era posible que su mundo se hubiera desmoronado completamente mientras la ciudad seguía funcionando como si nada hubiera pasado? Su teléfono celular comenzó a sonar, sobresaltándola. El nombre en la pantalla la hizo suspirar con alivio. «Mamá». «¿Bueno?», contestó Elena tratando de mantener su voz normal. «Hija, ¿cómo estás? Te escuchas extraña». La voz cálida de Esperanza Morales, su suegra, llenó el auricular. «¿Está todo bien?». Elena cerró los ojos. Esperanza había sido más que una suegra para ella. Había sido una segunda madre, especialmente después de que sus propios padres murieran en un accidente automovilístico 5 años atrás. La idea de tener que contarle lo que Ricardo estaba haciendo la desgarraba por dentro. «Sí, mamá, todo está bien», mintió Elena. «Solo un poco de estrés con el trabajo». «¿Y Ricardo?». «Hace días que no lo veo. Usualmente viene a desayunar los viernes». Elena se mordió el labio. Era viernes, y Ricardo efectivamente solía desayunar con su madre todos los viernes en su casa de la Colonia del Valle. «Él está muy ocupado con un proyecto nuevo», dijo Elena, odiándose por la mentira. «Bueno, me da mucho gusto que el negocio esté yendo tan bien. Ustedes dos han trabajado tan duro para construir algo juntos. Tu padre estaría muy orgulloso de ti, mi niña». Las palabras de Esperanza fueron como un puñal en el corazón de Elena. Su padre, el ingeniero civil Roberto Hernández, había sido su héroe y mentor. Él le había enseñado que la integridad profesional era lo más valioso que podía tener, y que su reputación era algo que nadie podía quitarle. Excepto que ahora alguien estaba tratando de hacer exactamente eso. «Mamá, te voy a tener que colgar. Tengo una llamada de trabajo entrando», dijo Elena, aunque no había ninguna llamada. «Por supuesto, hija. Cuídate mucho, y salúdame a Ricardo». Elena colgó y sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas por primera vez esa mañana. No eran lágrimas de autocompasión, sino lágrimas de ira y determinación. Ricardo creía que podía destruirla, que podía usar su propio éxito contra ella, que podía corromper a las personas que confiaban en ellos. Se estaba equivocando gravemente. Elena se dirigió a su oficina en casa, un espacio que había diseñado cuidadosamente con estantes llenos de libros de arquitectura, premios de diseño y fotografías de sus proyectos más exitosos. En el centro del escritorio estaba su laptop, y junto a ella, los planos del proyecto Torres del Valle que habían causado toda esta pesadilla. Abrió los archivos digitales del proyecto y comenzó a revisar cada documento, cada email, cada transferencia que pudiera encontrar. Si Ricardo quería jugar sucio, tendría que enfrentarse a alguien que conocía cada detalle de sus negocios mejor de lo que él pensaba. Después de 2 horas revisando documentos, Elena encontró algo que hizo que su corazón se acelerara. Una serie de emails entre Ricardo y alguien identificado solo como BS. Las iniciales coincidían con Valentina Solórzano, pero los emails eran de 6 meses atrás, mucho antes del evento donde Ricardo supuestamente la había conocido. Los emails no eran románticos, sino de negocios. Discutían reestructuración de activos y protección patrimonial, en términos que Elena reconoció como preparativos para un divorcio. «Hijo de puta», murmuró Elena, imprimiendo los emails.
Lo has estado planeando durante meses. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un número que no reconocía. Bueno, señora Morales, soy el licenciado Fernando Castillo, del despacho Hernández Vega y Asociados. Llamo para informarle que necesitamos programar una cita para el lunes temprano. Hay algunos asuntos urgentes que discutir antes de la audiencia preliminar. Elena sintió que el suelo volvía a moverse bajo sus pies. ¿Audiencia preliminar? Yo creía que tenía más tiempo para conseguir representación legal. Me temo que hubo un cambio en el calendario del juzgado. La fecha se adelantó debido a la gravedad de las acusaciones y la presión de los inversionistas afectados. ¿Puede estar en nuestras oficinas el lunes a las 8 de la mañana? Elena miró el reloj. Era viernes a mediodía. Tenía menos de 3 días para preparar su defensa contra acusaciones que podrían costarle no solo su reputación y su carrera, sino también su libertad. «Estaré ahí», dijo Elena, y colgó. Se dirigió al espejo del baño y se vio realmente por primera vez ese día. Su cabello castaño estaba despeinado, tenía ojeras marcadas, y su piel se veía pálida. Pero lo que más la impactó fueron sus propios ojos. Ya no veía miedo en ellos. Veía determinación. Elena se duchó, se vistió con su traje más profesional, un conjunto azul marino que le daba autoridad, y se dirigió al teléfono. Tenía llamadas que hacer y información que recopilar. Ricardo podría tener a Miguel Santander de su lado por el momento, pero Elena tenía algo que él había subestimado: 8 años de conocimiento interno sobre sus operaciones financieras y una red de contactos profesionales que respetaban su integridad. Su primera llamada fue a Rodrigo Venegas, un periodista de investigación de Televisión Azteca, que había cubierto varios de sus proyectos arquitectónicos más importantes. «Rodrigo, soy Elena Morales. Necesito verte urgentemente. Tengo una historia que te va a interesar». La voz de Rodrigo se animó inmediatamente. «Elena, ¿qué tipo de historia?» «El tipo de historia que podría exponer una red de corrupción en la industria inmobiliaria. Pero necesito tu ayuda para investigarla correctamente». «¿Qué tan grande estamos hablando?» Elena miró por la ventana hacia la ciudad que había ayudado a construir con sus diseños, y pensó en todos los proyectos en los que había trabajado con Ricardo durante los últimos 8 años. «Rodrigo, creo que estamos hablando de millones de pesos y docenas de proyectos. Y creo que mi esposo está en el centro de todo». El silencio del otro lado de la línea se extendió por varios segundos, antes de que Rodrigo respondiera. «Elena, eso es muy serio. ¿Estás completamente segura de lo que me estás diciendo?» «No completamente, pero voy a estarlo. La pregunta es si me vas a ayudar a descubrir la verdad. ¿Cuándo nos podemos ver? ¿Qué tal mañana sábado en la mañana? Café Punta del Cielo en la Roma Norte, a las 10. Ahí estaré. Y Elena, ten mucho cuidado. Si lo que sospechas es cierto, estás jugando con fuego». Elena colgó y sintió por primera vez en todo el día que no estaba completamente sola. Ricardo creía que tenía todas las cartas, pero se había olvidado de algo fundamental sobre la mujer con la que se había casado. Elena Hernández no se había convertido en una de las arquitectas más respetadas de México, rindiéndose ante el primer obstáculo. Mientras el sol se ocultaba sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de naranjas y rojos, Elena se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir una lista de todas las personas que podrían ayudarla. Abogados, contadores independientes, otros arquitectos que habían trabajado con Ricardo, e incluso algunos de los inversionistas que supuestamente la estaban demandando. Si Ricardo quería guerra, la tendría. Pero él había cometido un error fatal. Había subestimado a su oponente. La batalla por su libertad, su reputación y la verdad apenas comenzaba. El sábado amaneció gris y nublado sobre la Ciudad de México, con el aire cargado de humedad que anunciaba lluvia. Elena había dormido apenas 3 horas, pero su mente estaba más clara que nunca. Se había levantado a las 5 de la mañana para revisar una vez más todos los documentos que había logrado recopilar el día anterior. Mientras se dirigía al Café Punta del Cielo en la Roma Norte, Elena repasó mentalmente la información que había descubierto durante su investigación nocturna. Los emails entre Ricardo y B.S. revelaban una planificación meticulosa que se extendía mucho más allá de su matrimonio.
Hablaban de liquidación de activos conjuntos, transferencia de propiedades y minimización de riesgos legales, con un nivel de detalle que sugería la participación de abogados especializados. El café estaba moderadamente lleno para un sábado por la mañana. Elena eligió una mesa en la esquina, desde donde podía ver tanto la entrada como la salida. Una precaución que jamás pensó que tendría que tomar en su propia ciudad. Ordenó un café americano y revisó su reloj. Las 9:45 a.m. Rodrigo era puntual por naturaleza profesional. A las 10 en punto exactamente, Rodrigo Venegas entró al café. A los 42 años, el periodista mantenía la apariencia de alguien acostumbrado a trabajar bajo presión. Cabello ligeramente despeinado, barba de 3 días, y ojos que parecían estar constantemente evaluando y analizando. Llevaba una chamarra de mezclilla sobre una camisa blanca, y cargaba una mochila de cuero gastada que Elena sabía que contenía grabadoras, cámaras y libretas llenas de contactos. «Elena», dijo Rodrigo, acercándose a la mesa con una sonrisa que no ocultaba completamente su preocupación. «Te ves terrible». «Buenos días para ti también, Rodrigo», respondió Elena con una sonrisa forzada. «Y gracias por la observación tan sutil». Rodrigo se sentó frente a ella y estudió su rostro con la misma intensidad con la que analizaba a sus fuentes. «Lo siento, pero es verdad. En todos los años que te conozco, nunca te había visto tan descompuesta. ¿Qué tan grave es esto?» Elena deslizó una carpeta a través de la mesa. «Juzga por ti mismo». Rodrigo abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Elena observó cómo sus ojos se iban abriendo gradualmente mientras procesaba la información. Después de 10 minutos de silencio, Rodrigo levantó la vista. «Elena, esto es explosivo. Si la mitad de lo que sugieres aquí es cierto, estamos hablando de fraude masivo, lavado de dinero y posiblemente evasión fiscal a gran escala. Y eso es solo lo que he podido encontrar en 24 horas», respondió Elena. «Imagine lo que podríamos descubrir con una investigación profesional». Rodrigo cerró la carpeta y se recargó en su silla. «Está bien, vamos por partes. Primero, dime exactamente qué pasó ayer». Elena le contó toda la historia. La demanda, la confesión de Ricardo sobre Valentina, las amenazas implícitas sobre Miguel Santander y la aceleración inexplicable de los procedimientos legales. «¿Y tú nunca sospechaste nada?», preguntó Rodrigo cuando Elena terminó. «Esa es la parte que más me molesta», admitió Elena. «Había señales, pero yo las interpreté como estrés de trabajo. Ricardo había estado más distante, más secreto con sus teléfonos y computadoras. Salía más temprano y regresaba más tarde. Pero pensé que era porque estábamos cerrando varios proyectos grandes». «¿Qué proyectos?». Elena sacó una segunda carpeta, esta más gruesa que la primera. «Esa es la parte interesante. En los últimos 6 meses, Ricardo cerró 5 proyectos importantes sin mi participación directa. Me dijo que eran desarrollos estándar, que no requerían diseño arquitectónico personalizado, solo adaptaciones de proyectos anteriores». Rodrigo revisó la lista de proyectos. Torres del Valle, Santa Fe Plaza, Residencial Los Álamos, Corporativo Insurgentes y Condominios Roma. «¿Cuál es el valor total estimado?». «Aproximadamente 150 millones de pesos», respondió Elena. «Y según mis cálculos, todos tienen las mismas irregularidades financieras que Torres del Valle». Rodrigo silbó por lo bajo. «Elena, si esto es cierto, no estamos hablando de 2 millones de pesos. Estamos hablando de una operación de fraude de casi 20 millones. «Exactamente. Y eso me hace pensar que yo no soy la verdadera criminal aquí. Soy el chivo expiatorio». El teléfono de Elena vibró con un mensaje de texto. Era de un número desconocido. «Señora Morales, soy Miguel Santander. Necesito hablar con usted urgentemente. ¿Podemos vernos hoy? Es importante». Elena le mostró el mensaje a Rodrigo, quien frunció el ceño. «Esto podría ser una trampa», advirtió Rodrigo. «O podría ser que Miguel se esté dando cuenta de en qué lo están metiendo», respondió Elena. «Vale la pena el riesgo». Elena respondió el mensaje sugiriendo que se encontraran en el Parque México a las 2 de la tarde, un lugar público donde podrían hablar con relativa privacidad. «¿Quieres que vaya contigo?», preguntó Rodrigo.
No todavía. Miguel me conoce, pero si ve un periodista podría asustarse. Pero quédate cerca, por si acaso. Rodrigo asintió y guardó las carpetas en su mochila. Elena, hay algo más que necesitas saber. Ayer por la tarde, después de tu llamada, hice algunas consultas discretas sobre Ricardo. Un contacto mío en la Comisión Nacional Bancaria me dijo que ha habido algunas transacciones sospechosas reportadas en los últimos meses. ¿Qué tipo de transacciones? Transferencias grandes y frecuentes a cuentas en el extranjero, específicamente a bancos en las Islas Caimán y Suiza. El monto total podría estar cerca de los 50 millones de pesos. Elena sintió como si le hubieran pegado en el estómago. ¿50 millones? Rodrigo, ese dinero no puede haber venido solo de nuestros proyectos. Tiene que haber otras fuentes. Exactamente lo que pensé. Elena, creo que tu esposo no solo te está traicionando personalmente. Creo que está usando tu reputación profesional para dar legitimidad a una operación mucho más grande. Elena se levantó bruscamente, necesitando caminar para procesar la información. Necesito aire fresco. ¿Caminamos hacia el parque? Salieron del café y comenzaron a caminar por las calles de la Roma Norte. El barrio, con sus edificios de principios del siglo XX y sus cafeterías artesanales, normalmente le daba a Elena una sensación de tranquilidad. Hoy, sin embargo, cada esquina parecía esconder una amenaza potencial. Rodrigo, hay algo más, dijo Elena mientras caminaban. Anoche estuve revisando nuestras cuentas personales. Ricardo retiró todos nuestros ahorros conjuntos hace 2 semanas. Casi 3 millones de pesos, desaparecidos. ¿Tienes registro de esos retiros? Solo las notificaciones del banco. Él tenía autorización para hacer retiros de emergencia sin mi firma, algo que acordamos hace años para situaciones de crisis. ¿Y no te notificó? Me dijo que había una oportunidad de inversión urgente en un proyecto de Polanco. Yo confié en él. Rodrigo se detuvo en medio de la banqueta. Elena, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Ricardo no solo está robando de sus inversionistas, te está robando a ti también. Está liquidando todos los activos antes de que te des cuenta. Elena se sentó en una banca del parque y puso su cabeza entre sus manos. 8 años de matrimonio, Rodrigo. 8 años construyendo una vida juntos, una empresa juntos, una reputación juntos. ¿Cómo no vi esto? Porque él es muy bueno en lo que hace, respondió Rodrigo, sentándose junto a ella. Elena, la gente como Ricardo no improvisa estas cosas. Esto requiere planificación, conexiones y probablemente ayuda de profesionales. ¿Te refieres a abogados? Abogados, contadores, quizás hasta gente en el gobierno. Para mover 50 millones de pesos sin levantar banderas rojas, necesitas ayuda desde adentro. Elena levantó la cabeza y miró a Rodrigo. ¿Estás diciendo que esto podría involucrar corrupción gubernamental? Estoy diciendo que es una posibilidad que tenemos que considerar. Y si es así, esto se vuelve mucho más peligroso de lo que pensábamos inicialmente. A las 2 de la tarde, Elena se dirigió sola hacia el área de juegos infantiles del Parque México. Había elegido ese lugar porque sabía que estaría lleno de familias, lo que haría difícil cualquier tipo de confrontación agresiva. Miguel Santander ya estaba ahí, sentado en una banca cerca de los columpios. A los 45 años, Miguel siempre había sido la imagen de la estabilidad, un contador meticuloso con 3 hijos y una esposa maestra. Elena lo había conocido a través de Ricardo hace 5 años, y siempre había confiado en su honestidad profesional. Hoy, sin embargo, Miguel se veía como si hubiera envejecido 10 años en una semana. Su cabello, normalmente perfectamente peinado, estaba despeinado, y tenía ojeras profundas bajo sus ojos marrones. «Señora Morales», dijo Miguel, poniéndose de pie cuando la vio acercarse. «Gracias por venir». «Hola, Miguel. ¿Te ves preocupado?» Miguel miró alrededor nerviosamente antes de sentarse de nuevo. Elena se sentó a su lado, manteniendo suficiente distancia para no parecer amenazante. «Señora Morales, yo no sé cómo decir esto. Empieza por el principio, Miguel. ¿Qué te pidió Ricardo que hicieras?» Miguel cerró los ojos como si el recordar fuera doloroso. Al principio fue sutil. Me pidió que preparara reportes financieros alternativos para algunos inversionistas.
mostrando números ligeramente diferentes a los reales. Me dijo que era para proteger información sensible sobre márgenes de ganancia. ¿Cuándo empezó esto? Hace aproximadamente un año, pero se intensificó hace 6 meses, cuando me pidió que creara una serie de transferencias falsas que mostraran que usted había autorizado movimientos de dinero. Elena sintió una mezcla de alivio y horror. Alivio porque su intuición sobre su inocencia era correcta. Horror porque la magnitud de la traición de Ricardo era aún mayor de lo que había imaginado. ¿Y por qué accediste? Miguel se cubrió el rostro con las manos. ¿Por qué me amenazó, señora Morales? No directamente, pero me hizo entender que si no cooperaba, perdería mi licencia profesional. Me mostró documentos que sugerían que yo había estado involucrado en evasión fiscal en proyectos anteriores. Documentos falsos, por supuesto, pero que parecían muy reales. ¿Tienes copias de esos documentos? Las quemé, como me pidió, pero recuerdo los detalles. Señora Morales, su esposo es muy inteligente. Tiene documentación que podría incriminar a cualquiera que haya trabajado con él. Elena sintió un escalofrío. Si Ricardo tenía ese tipo de información sobre Miguel, probablemente tenía información similar sobre otros empleados y colaboradores. Miguel, ¿sabes algo sobre las cuentas en el extranjero? Miguel la miró con sorpresa. ¿Cómo sabe usted sobre esas cuentas? Tengo mis fuentes. ¿Qué puedes decirme? Hay al menos 4 cuentas que yo sepa. En las Islas Caimán, Suiza, y 2 en Panamá. El señor Ricardo me pidió que preparara documentación para justificar esas transferencias como consultorías internacionales y honorarios por servicios arquitectónicos. ¿Cuánto dinero estamos hablando, Miguel? Miguel respiró profundamente antes de responder. Señora Morales, en los últimos 2 años, han pasado por esas cuentas más de 80 millones de pesos. Elena se tuvo que agarrar de la banca para no caerse. 80 millones de pesos era mucho más que los ingresos legítimos de todos sus proyectos combinados. Miguel, ¿de dónde viene ese dinero? Esa es la parte que más me asusta, señora Morales. Creo que hay otros inversionistas que no aparecen en ningún documento oficial. Gente que prefiere mantener sus inversiones discretas. ¿Te refieres a dinero sucio? Miguel asintió lentamente. Creo que su esposo está lavando dinero, señora Morales, y está usando sus proyectos arquitectónicos como fachada. Elena se levantó y comenzó a caminar en círculos, tratando de procesar la información. Miguel, ¿por qué me estás contando esto ahora? ¿Por qué no antes? Porque ayer me pidió que testificara bajo juramento que usted autorizó las transferencias del proyecto Torres del Valle. Y cuando le pregunté qué pasaría si me negaba, me mostró fotografías de mis hijos saliendo de la escuela. La implicación era clara, y Elena sintió una ira que nunca había experimentado antes. Ese hijo de puta está amenazando a tu familia. Señora Morales, yo tengo 3 niños. Mi esposa no sabe nada de esto. Si algo me pasa, ellos quedan desprotegidos. Elena se sentó de nuevo junto a Miguel y puso su mano en su hombro. Miguel, escúchame. Vamos a encontrar una manera de proteger a tu familia y de exponer la verdad al mismo tiempo. Pero necesito que confíes en mí. ¿Qué propone? Necesito que documentes todo lo que sepas. Nombres, fechas, cantidades, números de cuenta, todo. Y necesito que me ayudes a entender exactamente cómo está estructurada esta operación. Miguel la miró con una mezcla de esperanza y terror. Señora Morales, si Ricardo descubre que le estoy contando esto, no lo va a descubrir. Pero Miguel, tengo que preguntarte algo muy importante. ¿Vas a testificar en mi contra el lunes? Miguel cerró los ojos y suspiró profundamente. Señora Morales, yo no sé qué hacer. Si testifico en su contra, destruyo la vida de una persona inocente. Si no testifico, Ricardo podría lastimar a mi familia. ¿Y si te dijera que hay una tercera opción? Miguel abrió los ojos. ¿Cuál? ¿Y si en lugar de testificar a favor o en contra de mí, testificaras a favor de la verdad? No entiendo. Elena se acercó más a Miguel y bajó la voz. Miguel, ¿qué pasaría si en lugar de seguir el guión que Ricardo te dio, contaras exactamente lo que me acabas de contar a mí, pero frente a las cámaras? Miguel palideció. Señora Morales, eso sería valiente, Miguel.
Y podría ser la única manera de proteger realmente a tu familia. Porque si Ricardo está lavando dinero para criminales, tarde o temprano van a querer deshacerse de todos los testigos. Miguel se quedó en silencio durante varios minutos, mirando a los niños jugar en los columpios. Elena podía ver la batalla interna reflejada en su rostro. ¿Cómo podríamos hacerlo?, preguntó finalmente. Tengo un contacto en televisión, alguien en quien confío. Si estuvieras dispuesto a contar tu historia frente a las cámaras, en vivo, sería mucho más difícil para Ricardo tomar represalias. ¿En vivo? En vivo, Miguel. De esa manera, no puede ser editado o manipulado. Y una vez que la información esté en el dominio público, Ricardo perdería su ventaja sobre ti. Miguel se puso de pie y comenzó a caminar. Necesito pensarlo, señora Morales. Necesito hablar con mi esposa. Por supuesto. Pero Miguel, el lunes es la audiencia preliminar. Si vas a hacer esto, tiene que ser antes de eso. ¿Cuánto tiempo tengo? Elena miró su reloj. Era sábado a las 3 de la tarde. Hasta mañana domingo por la noche. ¿Podrías tener una respuesta para entonces? Miguel asintió y comenzó a alejarse, pero se detuvo y volteó. Señora Morales, hay algo más que necesita saber. Ricardo no está trabajando solo en esto. Hay al menos 2 personas más involucradas, personas con mucho poder. ¿Quiénes? Un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y un juez federal. No sé sus nombres, pero he visto documentos que sugieren que están recibiendo pagos regulares. Elena sintió que el suelo volvía a moverse bajo sus pies. Corrupción gubernamental significaba que esto era mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Miguel, esa información es crucial. Absolutamente crucial. Lo sé, señora Morales. Y es otra razón por la que tengo tanto miedo. Después de que Miguel se fue, Elena se quedó sentada en la banca durante 1 hora, tratando de procesar todo lo que había aprendido. Su teléfono vibró con un mensaje de Rodrigo. ¿Todo bien? Te estoy esperando en el café de Álvaro Obregón. Elena se dirigió al café que estaba a solo unas cuadras del parque. Rodrigo la estaba esperando en una mesa del fondo, con una computadora portátil abierta frente a él. ¿Cómo te fue?, preguntó Rodrigo cuando Elena se sentó. Elena le contó toda la conversación con Miguel, incluyendo las cifras de 80 millones de pesos y la posible corrupción gubernamental. Rodrigo silbó por lo bajo. Elena, esto es mucho más grande de lo que pensábamos. Si hay funcionarios gubernamentales involucrados, estamos hablando de una red de corrupción que podría llegar hasta los niveles más altos del gobierno. ¿Qué sugiere eso para mi caso? Sugiere que eres muy pequeña en esta operación. Eres conveniente como chivo expiatorio porque tu reputación es lo suficientemente buena como para que la gente no sospeche inmediatamente, pero no eres lo suficientemente poderosa como para defenderte efectivamente. Elena se recargó en su silla. Entonces, ¿qué hacemos? Rodrigo cerró su computadora. Elena, creo que tenemos que ir a lo grande. Si Miguel está dispuesto a hablar frente a las cámaras, podríamos hacer un reportaje especial que exponga toda la operación. Pero tiene que ser en vivo, como tú dijiste, y tiene que ser en un programa con suficiente audiencia como para que sea imposible de ignorar. ¿Qué programa? Hechos Meridiano, el programa de investigación de los domingos por la noche. Tiene una audiencia de casi 5 millones de personas y el conductor, Javier Solís, es conocido por no tener miedo a las historias grandes. Elena consideró la propuesta. ¿Podrías arreglarlo para mañana domingo? Podría intentarlo. Pero Elena, tienes que entender que una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Ricardo y quien quiera que esté trabajando con él van a venir por ti con todo lo que tengan. Rodrigo, ya vienen por mí con todo lo que tienen. La diferencia es que ahora tengo la oportunidad de pelear. Rodrigo asintió. Está bien. Voy a hacer algunas llamadas. Pero mientras tanto hay algo más que necesitas hacer. ¿Qué? Necesitas conseguir un abogado. No cualquier abogado, sino alguien que se especialice en crimen organizado y lavado de dinero. Elena frunció el ceño. ¿Conoces a alguien? Conozco a la mejor. Se llama Mariana Vega. Es la abogada que representó al periodista que expuso el caso de corrupción en Pemex hace 2 años. Es cara pero es buena, y no se asusta fácilmente. ¿Podrías contactarla? Ya lo hice.
Puede verte mañana domingo en la mañana. Pero Elena, te va a costar al menos 200,000 pesos solo para empezar. Elena pensó en los 3 millones de pesos que Ricardo había retirado de sus cuentas conjuntas. Rodrigo, creo que voy a necesitar tu ayuda con algo más. Necesito recuperar mi dinero antes de que Ricardo lo mueva a una cuenta en el extranjero. ¿Cómo propones hacer eso? No estoy segura todavía, pero creo que la clave está en esas cuentas extranjeras que Miguel mencionó. Si podemos probar que Ricardo está usando dinero de inversionistas legítimos para financiar cuentas ilegales, podríamos conseguir una orden judicial para congelar todos sus activos. Rodrigo se inclinó hacia adelante. Elena, eso requeriría la cooperación de autoridades internacionales. Podría tomar meses o años, a menos que tengamos evidencia tan sólida que las autoridades no tengan opción más que actuar inmediatamente. ¿Qué tipo de evidencia? Elena sonrió por primera vez en 2 días, pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que finalmente había encontrado una estrategia de ataque. El tipo de evidencia que solo la esposa de Ricardo podría obtener. Rodrigo, durante 8 años, yo he tenido acceso a todas sus computadoras, todos sus archivos, todas sus cuentas de email. Él cambió las contraseñas, pero conozco sus hábitos, conozco sus patrones de seguridad. ¿Estás sugiriendo que hackees sus sistemas? No estoy sugiriendo nada ilegal, Rodrigo. Estoy sugiriendo que acceda a información que legalmente tengo derecho a ver como su esposa y socia comercial. Rodrigo la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Elena, eso es muy arriesgado. Todo lo que estamos haciendo es arriesgado. Pero Rodrigo, si no tomamos riesgos ahora, el lunes por la mañana voy a estar sentada en una celda mientras Ricardo se escapa con 80 millones de pesos a una playa en el Caribe. Rodrigo cerró los ojos y suspiró. Está bien. ¿Qué necesitas que haga? Elena se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Necesito que mantengas a Ricardo ocupado mañana por la noche mientras yo entro a su oficina. ¿Cómo sugiere que haga eso? Elena sonrió, y esta vez había algo de humor genuino en su expresión. Rodrigo, eres periodista de investigación. Inventa una razón para entrevistarlo sobre el futuro del desarrollo urbano en México. Hazlo sentir importante. Manténlo ocupado durante al menos 2 horas. ¿Y si sospecha algo? No va a sospechar. Ricardo es narcisista. Le encanta hablar sobre sus éxitos, y le encanta aún más cuando piensa que está manipulando a un periodista. Rodrigo rió a pesar de la seriedad de la situación. Elena, creo que subestimé que tan bien conoces a tu esposo. Lo conocí lo suficientemente bien como para amarlo durante 8 años, Rodrigo. Desafortunadamente para él, eso también significa que lo conozco lo suficientemente bien como para destruirlo. Mientras el sol se ocultaba sobre la Ciudad de México, Elena y Rodrigo finalizaron los detalles de su plan. Para las siguientes 24 horas, Elena tendría que transformarse de víctima a detective, de esposa traicionada a estratega criminal. No iba a ser fácil, pero por primera vez desde que había recibido la demanda, Elena se sentía en control de su destino. El domingo sería el día en que la verdad comenzaría a salir a la luz. El domingo amaneció con un cielo despejado sobre la Ciudad de México, pero Elena no pudo apreciar la belleza del día. Había pasado la noche en vela, repasando cada detalle de su plan y tratando de anticipar todo lo que podría salir mal. A las 7 de la mañana, se dirigió al despacho de la abogada Mariana Vega en la colonia Polanco. Las oficinas de Vega y Asociados ocupaban todo el piso 15 de una torre de cristal en Jaime Balmes. Elena había investigado a Mariana Vega durante la madrugada. 43 años, egresada de Harvard Law School, especialista en crimen financiero internacional, y con un récord impecable, defendiendo casos aparentemente imposibles. La recepcionista, una joven elegante de unos 25 años, la dirigió a una sala de conferencias con ventanales que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. Elena esperó apenas 5 minutos antes de que entrara Mariana Vega. La abogada era exactamente como Elena se la había imaginado. Una mujer imponente de estatura media, con cabello negro recogido en un chongo impecable, vestida con un traje sastre gris que gritaba autoridad. Sus ojos verdes eran penetrantes,
y Elena tuvo la sensación inmediata de estar siendo evaluada por una experta. «Señora Morales», dijo Mariana, extendiendo una mano firme. «Rodrigo Venegas me ha contado algunos detalles de su situación. Debo admitir que es uno de los casos más complejos que he visto en años. Licenciada Vega, necesito saber si usted cree que hay alguna posibilidad de que pueda demostrar mi inocencia». Mariana se sentó frente a Elena y abrió una carpeta gruesa. «Señora Morales, después de revisar la documentación que Rodrigo me proporcionó anoche, puedo decirle que su situación es grave, pero no imposible. Sin embargo, necesito que sea completamente honesta conmigo sobre algunos puntos». «Por supuesto. ¿Alguna vez firmó documentos sin leerlos completamente? ¿Alguna vez dio autorizaciones verbales para transferencias que luego pudieron haber sido documentadas falsamente?» Elena reflexionó cuidadosamente antes de responder. «En 8 años de matrimonio y sociedad comercial, debo haber firmado cientos de documentos. Es posible que haya firmado algunos sin leer cada línea, especialmente si eran documentos rutinarios que Ricardo me aseguró que eran procedimientos estándar. Esa es precisamente la estrategia que están usando contra usted», explicó Mariana. «Su esposo ha creado un patrón de documentación que sugiere su participación consciente en las transferencias fraudulentas. Pero hay inconsistencias en el patrón que podemos explotar». «¿Qué tipo de inconsistencias?». Mariana abrió su computadora portátil y giró la pantalla hacia Elena. «Observe estos documentos. Las supuestas autorizaciones que usted dio para las transferencias más grandes tienen fechas que coinciden con días en que usted estaba documentadamente en otros lugares. Conferencias profesionales, reuniones con clientes, incluso una ocasión en que estaba en el hospital visitando a su suegra». Elena estudió las fechas en la pantalla. «Tiene razón. El 15 de enero estaba en Guadalajara en la Convención Nacional de Arquitectos. El 3 de marzo estaba en el Hospital Ángeles con Doña Esperanza, cuando la operaron de la vesícula». «Exactamente. Ricardo fue muy meticuloso creando la documentación falsa, pero no fue lo suficientemente cuidadoso verificando sus coartadas. Eso nos da una base sólida para su defensa». Elena sintió el primer rayo de esperanza real en 3 días. ¿Pero será suficiente? Por sí solo no. Necesitamos más. Necesitamos que Miguel Santander testifique, y necesitamos evidencia directa de las cuentas extranjeras y los pagos a funcionarios corruptos. ¿Y si le dijera que podríamos tener ambas cosas para esta noche? Mariana levantó una ceja. «Le diría que me explique exactamente cómo piensa conseguirlas, y le advertiría sobre cualquier acción que pudiera comprometer legalmente su caso». Elena le explicó el plan para la entrevista en vivo con Miguel Santander y su intención de acceder a los archivos privados de Ricardo. Mariana escuchó en silencio, ocasionalmente tomando notas. Cuando Elena terminó, la abogada se recargó en su silla y suspiró. «Señora Morales, como su abogada, tengo que advertirle que acceder sin autorización a los sistemas informáticos de su esposo podría constituir un delito. Sin embargo, como esposa y socia comercial, usted tiene ciertos derechos legales de acceso a información financiera conjunta. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que si encuentra información relevante a sus finanzas conjuntas, mientras accede a sistemas a los que previamente tenía acceso autorizado, esa información podría ser admisible en corte, pero tiene que ser muy cuidadosa sobre cómo documenta el proceso». Mariana se levantó y caminó hacia la ventana. «Señora Morales, voy a ser directa con usted. Su caso es complicado, pero no imposible. Si Miguel Santander testifica como espera, y si consigue evidencia sólida de las cuentas extranjeras, tenemos una oportunidad real de no solo limpiar su nombre, sino de exponer una red de corrupción significativa. ¿Cuáles son los riesgos? Si algo sale mal, si Ricardo sospecha lo que está haciendo, podría acelerar sus planes de escape. Podríamos perder tanto la oportunidad de justicia como el dinero que ya han robado». Elena se puso de pie y miró hacia la ciudad a través del ventanal. «Licenciada Vega, hace 3 días era una arquitecta exitosa con un matrimonio que creía sólido. Hoy soy una fugitiva financiera casada con un criminal. Los riesgos son inherentes a mi situación, sin importar lo que haga.
En ese caso, señora Morales, creo que deberíamos proceder. Pero vamos a hacerlo correctamente. Mariana regresó a su escritorio y sacó una grabadora digital. Quiero que grabe una declaración detallada de todo lo que sabe y todo lo que planea hacer esta noche. Si algo sale mal, esa grabación podría ser crucial para protegerla legalmente. Elena pasó la siguiente hora grabando una declaración exhaustiva. Cada detalle, cada fecha, cada conversación que pudiera recordar. Cuando terminó, Mariana guardó la grabación en una caja fuerte. Una última cosa, señora Morales. Una vez que esta información salga a la luz, su vida va a cambiar permanentemente. ¿Está preparada para eso? Elena pensó en los 8 años con Ricardo, en los sueños que habían construido juntos, en la vida que creía que tenían. Licenciada, esa vida ya cambió. Ahora solo estoy tratando de asegurarme de que el cambio sea hacia la verdad, en lugar de hacia la injusticia. A las 2 de la tarde, Elena se encontró con Rodrigo en las oficinas de Televisión Azteca. El edificio en el Ajusco era impresionante, con su arquitectura moderna y sus estudios de última generación. Rodrigo la llevó directamente a una sala de reuniones donde los esperaba Javier Solís, el conductor de Hechos Meridiano. Javier Solís era una leyenda del periodismo mexicano. A los 55 años había expuesto más escándalos de corrupción que cualquier otro periodista en el país. Su cabello completamente gris y sus ojos azules transmitían una autoridad que había hecho temblar a políticos y empresarios por décadas. Señora Morales, dijo Javier, estrechando su mano. Rodrigo me ha contado su historia. Si la mitad de lo que me ha dicho es cierto, estamos ante uno de los casos de corrupción financiera más grandes que hemos visto en años. Señor Solís, necesito que entienda que no busco venganza personal. Busco justicia y verdad. Javier sonrió, y Elena pudo ver por qué era tan respetado. Señora Morales, en mi experiencia, esas dos cosas frecuentemente van de la mano. Ahora, cuénteme sobre Miguel Santander. ¿Está segura de que va a hablar? Elena miró su reloj. Eran las 2:15 p.m. Debería estar llegando en cualquier momento. Ayer por la noche me confirmó que estaba dispuesto a contar la verdad. Como si hubiera sido convocado, Miguel Santander apareció en la puerta de la sala de reuniones. Se veía más nervioso que el día anterior, pero también más determinado. Señora Morales, señores periodistas, dijo Miguel entrando tímidamente. Mi esposa y yo hablamos toda la noche. Decidimos que es tiempo de hacer lo correcto. Javier Solís se levantó y estrechó la mano de Miguel. Señor Santander, quiero que entienda exactamente lo que va a pasar esta noche. Va a estar en vivo frente a 5 millones de televidentes. Una vez que diga algo, no puede retractarse. ¿Está completamente seguro de que quiere proceder? Miguel respiró profundamente. Señor Solís, tengo 3 hijos. Durante las últimas semanas he estado mintiendo para protegerlos de las amenazas de Ricardo Morales. Pero anoche me di cuenta de que la única manera de protegerlos realmente es asegurándome de que la verdad salga a la luz. ¿Qué le hizo cambiar de opinión?, preguntó Rodrigo. Miguel se sentó y puso sus manos sobre la mesa. Ayer por la noche, después de hablar con la señora Morales, Ricardo me llamó. Me dijo que necesitaba que mi testimonio fuera más convincente y que había preparado evidencia adicional que me implicaría directamente en el fraude si no cooperaba completamente. Elena sintió una ira familiar corriendo por sus venas. ¿Qué tipo de evidencia? Documentos falsificados que muestran que yo recibí pagos por crear la documentación fraudulenta. Ricardo me dijo que si no testificaba exactamente como él quería, esos documentos serían entregados a las autoridades y yo sería procesado como cómplice. Javier Solís tomó notas rápidamente. Señor Santander, ¿tiene alguna evidencia de esas amenazas? Miguel sacó su teléfono celular. Grabé la conversación telefónica de anoche. Pensé que podría necesitarla. Rodrigo y Javier intercambiaron miradas significativas. Una grabación de Ricardo amenazando a Miguel sería evidencia devastadora. ¿Podemos escuchar la grabación?, preguntó Javier. Miguel reprodujo el audio. La voz de Ricardo era clara y amenazante. Miguel, espero que entiendas la gravedad de la situación. Necesito que tu testimonio mañana sea absolutamente convincente. Cualquier vacilación, cualquier inconsistencia,
Y voy a tener que usar la evidencia que tengo sobre tu participación en las irregularidades contables. Tienes familia, Miguel. No hagas esto más difícil de lo necesario. El silencio en la sala fue total cuando terminó la grabación. Eso es chantaje directo, dijo Javier. Señor Santander, ¿está dispuesto a autorizar que usemos esa grabación en el programa esta noche? Sí, señor Solís. Estoy dispuesto a usar todo lo que tengo para exponer la verdad. Elena sintió una mezcla de gratitud y admiración hacia Miguel. Tomar esta decisión requería un valor extraordinario. Miguel, ¿qué va a pasar con tu familia? ¿Están seguros? Miguel sonrió por primera vez desde que Elena lo conocía. Mi esposa tiene hermanos en Mérida. Salieron esta mañana para quedarse con ellos hasta que esto termine. Les dije que era unas vacaciones imprevistas, pero mi esposa entiende que podría ser más que eso. Javier se levantó y caminó hacia la ventana que daba vista a los estudios. Señora Morales, señor Santander, quiero que entiendan que una vez que salgamos en vivo esta noche, van a desatar una tormenta. Ricardo Morales y sus asociados van a reaccionar, y probablemente no va a ser de manera amigable. ¿Qué sugiere?, preguntó Elena. Sugiero que después del programa ustedes dos desaparezcan por unos días. Tengo contactos que pueden proporcionarles lugares seguros para quedarse mientras las autoridades actúan sobre la información que vamos a presentar. Elena miró a Miguel, quien asintió. Estamos de acuerdo. Javier regresó a la mesa. Perfecto. Ahora, repasemos exactamente qué va a pasar esta noche y qué información van a presentar. Pasaron las siguientes 3 horas preparando meticulosamente cada aspecto de la entrevista. Javier era un profesional experimentado y se aseguró de que tanto Elena como Miguel entendieran exactamente qué preguntas recibirían y cómo podían presentar la información de la manera más impactante posible. A las 5:30, Elena se excusó para hacer una llamada privada. Llamó a Ricardo desde el baño de las oficinas de televisión. Elena, ¿dónde has estado? He estado tratando de contactarte todo el fin de semana. La voz de Ricardo sonaba tensa, pero no sospechosa. He estado con Mariana Vega, preparando mi defensa para mañana, respondió Elena manteniendo su voz neutral. ¿Mariana Vega? Elena, esa mujer es muy cara. ¿Cómo vas a pagarle? Elena tuvo que contener una risa amarga. Ricardo estaba preocupado por el costo de su defensa después de robar millones de pesos. Me las voy a arreglar, Ricardo. Pero llamé porque quería saber si podíamos hablar esta noche. Una última conversación antes de que esto se vuelva completamente legal mañana. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Elena, no creo que sea una buena idea. Mi abogado me aconsejó no tener contacto directo contigo hasta después de la audiencia. Por favor, Ricardo. Solo 1 hora. Podríamos encontrarnos en algún lugar neutral. Hay cosas que necesito entender antes de mañana. Otra pausa. Más larga esta vez. No puedo esta noche, Elena. Tengo una entrevista con un periodista sobre el futuro del desarrollo urbano. Rodrigo Venegas de Televisión Azteca. Podría tomar varias horas. Elena sonrió. Rodrigo había hecho su trabajo perfectamente. ¿A qué hora es la entrevista? A las 8. Probablemente termine tarde. ¿Qué tal mañana temprano antes de ir al juzgado? Está bien, Ricardo. Que tengas buena suerte con la entrevista. Elena regresó a la sala de reuniones donde Javier, Rodrigo y Miguel estaban finalizando los últimos detalles. Perfecto, le dijo a Rodrigo. Ricardo va a estar ocupado hasta tarde esta noche. Tengo mi ventana de oportunidad. Rodrigo asintió. Elena, ten mucho cuidado. Si algo se siente mal, sal inmediatamente. Lo haré. A las 7 de la noche, Elena se dirigió al edificio corporativo donde Ricardo tenía su oficina principal. Conocía el edificio perfectamente. Había ayudado a diseñar las renovaciones del piso ejecutivo 3 años atrás. El guardia de seguridad nocturno, don Fernando, la conocía bien. Buenas noches, señora Morales. Trabajando tarde el domingo, ¿eh? Hola, Fernando. Necesito revisar algunos archivos antes de una reunión importante mañana temprano. Fernando le entregó una tarjeta de acceso temporal sin hacer más preguntas. Elena había contado con que su familiaridad con el edificio le facilitaría el acceso. Subió al piso 23.
donde estaban las oficinas ejecutivas de Ricardo. El pasillo estaba silencioso y apenas iluminado por las luces de emergencia. Elena usó su conocimiento de los hábitos de seguridad de Ricardo para acceder a su oficina privada. La oficina de Ricardo era un reflejo de su personalidad, moderna, impresionante y diseñada para intimidar. Escritorio de mármol italiano, sillas de cuero alemán y una vista espectacular de la ciudad. Pero Elena no estaba allí para admirar la decoración. Se dirigió directamente a la computadora principal de Ricardo. Como esperaba, él había cambiado todas las contraseñas, pero Elena conocía sus patrones. Ricardo era una persona de hábitos y tendía a usar variaciones de las mismas contraseñas básicas. Después de 15 minutos de intentos, logró acceder al sistema. Su corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo desde el pasillo. Los archivos estaban organizados meticulosamente. Elena encontró una carpeta marcada BS, personal, que contenía no solo correspondencia con Valentina Solórzano, sino también documentos legales detallados sobre planificación de divorcio y distribución de activos. Pero la carpeta que realmente la impactó estaba marcada Operaciones Especiales. Contenía documentos que detallaban toda la operación de lavado de dinero, nombres de funcionarios corruptos, números de cuentas extranjeras, cantidades específicas, e incluso fotografías de reuniones clandestinas. Elena insertó una memoria USB y comenzó a copiar archivos. La cantidad de información era abrumadora. Ricardo no solo estaba lavando dinero para un grupo de inversionistas, estaba manejando fondos para lo que parecía ser una red de narcotraficantes que usaban proyectos inmobiliarios legítimos para limpiar sus ganancias. Entre los documentos encontró uno que la hizo temblar. Un plan detallado para eliminación de riesgos operacionales, que incluía su propio nombre junto con el de Miguel Santander. Ricardo no solo la estaba traicionando financieramente, estaba planificando eliminarla físicamente una vez que el divorcio y las acusaciones criminales fueran procesadas. Elena aceleró el proceso de copia, pero mantuvo la calma. Había encontrado exactamente lo que necesitaba: evidencia irrefutable no solo de su inocencia, sino de una operación criminal masiva que involucraba a docenas de personas, incluyendo funcionarios de alto nivel del gobierno. A las 9:30 p.m., Elena terminó de copiar los archivos más importantes. Había llenado 3 memorias USB, con información que podría exponer una de las redes de corrupción más grandes en la historia reciente de México. Mientras salía del edificio, Elena se sintió más poderosa de lo que se había sentido en días. Ya no era una víctima huyendo de acusaciones falsas. Era un testigo clave en posesión de evidencia que podría derribar una red criminal completa. A las 10:00 p.m., regresó a los estudios de Televisión Azteca. El programa Hechos Meridiano saldría al aire en 1 hora, y Elena tenía información adicional que haría la revelación aún más explosiva. Cuando entró a la sala de preparación, encontró a Javier Solís, Rodrigo y Miguel revisando las notas finales. Sus expresiones cambiaron cuando vieron su rostro. ¿Conseguiste lo que necesitabas?, preguntó Rodrigo. Elena colocó las 3 memorias USB sobre la mesa. Conseguí mucho más de lo que esperaba. Ricardo no solo está robando dinero y chantajeando testigos, está operando una red de lavado de dinero para narcotraficantes, y tiene planes específicos para eliminar físicamente tanto a Miguel como a mí. El silencio en la sala fue absoluto. Javier Solís tomó una de las memorias USB. ¿Tienes evidencia directa de todo eso? Documentos, fotografías, registros financieros, correspondencia con funcionarios corruptos y planes detallados de asesinato. Javier, esto va a ser más grande de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Javier miró su reloj. Tenemos 50 minutos antes de salir al aire. Vamos a revisar esta información rápidamente y ajustar nuestro formato. Esto ya no es solo una historia de fraude matrimonial. Es una exposición de crimen organizado a nivel nacional. Mientras revisaban los documentos que Elena había obtenido, la magnitud de la operación de Ricardo se hizo clara para todos. No era solo un empresario deshonesto. Era el administrador financiero de una operación criminal masiva. A las 10:45 p.m.,
Elena y Miguel fueron llevados al estudio principal. Las luces eran intensas, las cámaras imponentes, y Elena pudo sentir el peso de los 5 millones de televidentes que estarían viendo en 15 minutos. ¿Están listos?, preguntó Javier ajustándose su corbata. Elena miró a Miguel, quien asintió con determinación. Estamos listos. A las 11:00 p.m. exactamente, las luces del estudio se encendieron completamente y la música dramática de Hechos Meridiano llenó el aire. Buenas noches, México. Soy Javier Solís, y esta noche vamos a presentarles una historia que sacudirá los cimientos de la industria inmobiliaria y expondrá una red de corrupción que llega hasta los niveles más altos del gobierno. Elena respiró profundamente. Era hora de contar la verdad. Con nosotros esta noche está Elena Morales, una arquitecta respetada que descubrió que su propio esposo la está usando como chivo expiatorio en una operación masiva de lavado de dinero, y Miguel Santander, un contador que fue chantajeado para proporcionar testimonio falso en su contra. Las cámaras enfocaron a Elena y Miguel, y Elena pudo sentir el peso de la historia que estaban a punto de contar. Señora Morales, continuó Javier, cuéntenos cómo descubrió que la persona en quien más confiaba la estaba traicionando de la manera más devastadora posible. Elena miró directamente a la cámara y comenzó a hablar. Su voz era clara y fuerte, sin rastro del miedo que había sentido 3 días atrás. Javier, hace 3 días descubrí que mi esposo de 8 años, Ricardo Morales, me está acusando de robar 2 millones de pesos de un proyecto conjunto. Pero lo que he descubierto desde entonces es que esos 2 millones son solo la punta del iceberg de una operación criminal que involucra más de 80 millones de pesos, funcionarios corruptos y amenazas de muerte. Y entonces, frente a 5 millones de mexicanos, Elena Morales comenzó a exponer una de las redes de corrupción más grandes que el país había visto en décadas. La confesión que cambiaría todo estaba oficialmente en marcha. La entrevista en vivo había comenzado, y Elena sentía una mezcla de terror y liberación mientras las palabras fluían de su boca. Durante los primeros 20 minutos, relató meticulosamente los eventos de los últimos 3 días, desde la demanda inicial hasta el descubrimiento de los documentos en la oficina de Ricardo. Javier Solís era un maestro conduciendo la entrevista, haciendo las preguntas precisas para que Elena pudiera presentar la evidencia de manera lógica y convincente. Cuando llegó el turno de Miguel Santander, el contador estaba visiblemente nervioso, pero su determinación era inquebrantable. Señor Santander, dijo Javier, usted trabajó durante 5 años con Ricardo Morales. Cuéntenos cómo lo manipuló para que participara en esta operación fraudulenta. Miguel se aclaró la garganta y miró directamente a la cámara. Señor Solís, durante los primeros 4 años todo parecía completamente legítimo. Ricardo Morales proyectaba la imagen de un empresario exitoso y honesto, pero hace aproximadamente 1 año, comenzó a pedirme que preparara reportes financieros alternativos. ¿Qué significa alternativos? Reportes que mostraban números diferentes a los reales. Al principio me dijo que era para proteger información sensible de la competencia, pequeñas diferencias en márgenes de ganancia, costos de materiales, ese tipo de cosas. Javier se inclinó hacia adelante. ¿Pero escaló de ahí? Miguel asintió gravemente. Hace 6 meses me pidió que creara documentación falsa, que mostrara que la señora Morales había autorizado transferencias de dinero que ella nunca autorizó. Cuando le pregunté por qué, me dijo que estaban teniendo problemas matrimoniales y que necesitaba protección en caso de divorcio. ¿Y usted aceptó? Miguel bajó la cabeza, claramente avergonzado. Al principio sí. Ricardo me mostró documentos que sugerían que yo había estado involucrado en evasión fiscal en proyectos anteriores. Documentos falsos, como ahora sé, pero que parecían muy reales y que me habrían costado mi licencia profesional y posiblemente mi libertad. Elena observó las expresiones de los técnicos del estudio. Incluso las personas acostumbradas a historias dramáticas estaban completamente absortas. Señor Santander, continuó Javier, ayer por la noche usted recibió una llamada de Ricardo Morales. ¿Qué le dijo? Miguel respiró profundamente. Me amenazó directamente. Me dijo que si no testificaba convincentemente en contra de la señora Morales hoy lunes,
Iba a entregar evidencia falsificada que me incriminaría como cómplice del fraude. ¿Tiene evidencia de esas amenazas? Sí, señor. Grabé la conversación telefónica. Javier se volvió hacia la cámara. A continuación van a escuchar la grabación de esa conversación. Advertimos a nuestros televidentes que el contenido es perturbador. El audio llenó el estudio, y la voz amenazante de Ricardo resonó claramente. Miguel, espero que entiendas la gravedad de la situación. Necesito que tu testimonio mañana sea absolutamente convincente. Cualquier vacilación, cualquier inconsistencia, y voy a tener que usar la evidencia que tengo sobre tu participación en las irregularidades contables. Tienes familia, Miguel. No hagas esto más difícil de lo necesario. Cuando terminó la grabación, Javier se volvió hacia Elena. Señora Morales, usted mencionó que encontró evidencia de que esta operación es mucho más grande de lo que inicialmente pensaba. ¿Puede explicarnos? Elena había estado esperando este momento. Sacó una carpeta con copias de los documentos más impactantes que había encontrado en la oficina de Ricardo. Javier, en la oficina de mi esposo encontré documentos que prueban que durante los últimos 2 años ha estado lavando más de 80 millones de pesos para lo que aparenta ser una red de narcotraficantes que usa proyectos inmobiliarios legítimos para limpiar sus ganancias. El silencio en el estudio era absoluto. Incluso Javier, acostumbrado a revelaciones explosivas, parecía momentáneamente sin palabras. Señora Morales, esas son acusaciones muy graves. ¿Qué evidencia específica tiene? Elena abrió la carpeta y mostró varios documentos a la cámara. Tengo registros bancarios de cuentas en las Islas Caimán, Suiza y Panamá. Tengo correspondencia entre Ricardo y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano, donde se discuten pagos específicos por aprobar proyectos sin inspecciones adecuadas. Y tengo fotografías de reuniones entre Ricardo y personas que mis contactos en periodismo de investigación han identificado como conocidos operadores financieros de carteles. Javier tomó uno de los documentos y lo examinó brevemente antes de mostrarlo a la cámara. Este documento parece mostrar una transferencia de 12 millones de pesos a una cuenta en las Islas Caimán. ¿Puede explicar el contexto? Esa transferencia está marcada como honorarios por consultoría arquitectónica internacional, pero en la fecha de esa transferencia, Ricardo estaba en México y no había proyectos internacionales activos. Es una transferencia de lavado de dinero puro. Elena continuó mostrando documento tras documento, cada uno más incriminatorio que el anterior. Registros de pagos a funcionarios gubernamentales, comunicaciones sobre eliminación de riesgos operacionales, e incluso un documento que detallaba planes específicos para deshacerse de testigos problemáticos. Señora Morales, dijo Javier, su voz más seria de lo que Elena la había escuchado toda la noche. Uno de estos documentos menciona específicamente tanto su nombre como el del señor Santander, en el contexto de eliminación de riesgos. ¿Qué interpreta de eso? Elena sintió un escalofrío, pero mantuvo su voz firme. Javier, interpreto que una vez que las acusaciones legales contra mí fueran procesadas y Miguel hubiera testificado falsamente, ambos nos habríamos convertido en riesgos inaceptables para la operación. El documento incluye referencias a accidentes planeados para ambos. La magnitud de la revelación era abrumadora. Durante los siguientes 30 minutos, Elena y Miguel presentaron una imagen completa de una operación criminal sofisticada que había estado operando bajo las narices de las autoridades durante años. Señor Santander, preguntó Javier, ¿cuántas otras personas cree que están involucradas en esta operación, ya sea voluntariamente o bajo coacción? Miguel reflexionó cuidadosamente. Basándome en los documentos que he visto y las personas con las que he interactuado, estimo que hay al menos 20 empleados de diferentes empresas que han sido comprometidos de alguna manera. Algunos probablemente saben que están participando en actividades ilegales, otros, como yo, fueron manipulados o amenazados. ¿Y en términos de funcionarios gubernamentales? Elena intervino. Los documentos que encontré mencionan específicamente a 2 funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano, un juez federal, y al menos 3 inspectores de construcción. Pero sugieren que la red es mucho más amplia. Javier se volvió directamente hacia la cámara. Damas y caballeros,
Lo que están presenciando esta noche es la exposición en tiempo real de lo que podría ser una de las redes de corrupción y lavado de dinero más grandes que México ha visto en años. En ese momento, uno de los productores del programa se acercó discretamente a Javier y le susurró algo al oído. La expresión de Javier cambió inmediatamente. Señora Morales, señor Santander, me están informando que durante nuestra transmisión, la Procuraduría General de la República ha emitido órdenes de aprehensión contra Ricardo Morales y varios de sus asociados. Elena sintió una mezcla de alivio y vindicación que casi la abruma. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó Miguel. Significa que las autoridades están tomando muy en serio la evidencia que ustedes han presentado esta noche. También significa que ambos van a necesitar protección inmediata, porque las personas involucradas en esta operación van a estar desesperadas. Como si hubiera sido convocado por las palabras de Javier, el teléfono celular de Elena comenzó a sonar. La pantalla mostraba Ricardo, esposo. Elena miró a Javier, quien inmediatamente entendió la oportunidad. Señora Morales, ¿está dispuesta a contestar esa llamada en vivo? Elena asintió y activó el altavoz del teléfono. Bueno, la voz de Ricardo llenó el estudio, cargada de una furia que Elena nunca había escuchado antes. Elena, ¿qué carajo crees que estás haciendo? Hola Ricardo, estoy contando la verdad en Televisión Nacional. ¿Cómo está tu entrevista con Rodrigo? Hubo una pausa, y Elena pudo imaginar a Ricardo entendiendo que había sido engañado. Elena, no tienes idea de en qué te estás metiendo. Esta gente no juega. Si sigues con esto, vas a conseguir que nos maten a ambos. Ricardo, ya leí el documento sobre eliminación de riesgos operacionales. Ya sabía que planeas matarme independientemente de lo que haga. Otra pausa, más larga esta vez. Elena, todavía podemos arreglar esto. Retráctate de todo lo que has dicho esta noche. Di que estabas emocionalmente perturbada por el divorcio. Yo puedo protegerte. Elena miró directamente a la cámara mientras respondía. Ricardo, la única protección que necesito es la verdad. Y gracias a tu propia documentación meticulosa, tengo toda la verdad que necesito. Elena, si no paras esto ahora vas a destruir las vidas de muchas personas inocentes. ¿Te refieres a las vidas de los funcionarios corruptos que has estado sobornando? ¿O a las vidas de los empleados que has estado chantajeando? La respiración de Ricardo se hizo audible a través del teléfono. Elena, esto no va a terminar esta noche. Puedes exponer todo lo que quieras, pero hay gente involucrada en esto que tiene recursos que no puedes imaginar. Van a venir por ti. Que vengan, Ricardo. Pero van a tener que hacerlo frente a 5 millones de testigos que ahora saben exactamente quién eres y qué has estado haciendo. Elena colgó el teléfono, y el estudio quedó en silencio absoluto por varios segundos. Javier fue el primero en hablar. Señora Morales acaba de confrontar directamente a su esposo en vivo. ¿Cómo se siente? Elena reflexionó por un momento antes de responder. Javier, hace una semana era una esposa que confiaba ciegamente en su marido. Hace 3 días era una mujer acusada falsamente de un crimen que no cometí. Esta noche soy una ciudadana que ha expuesto una red de corrupción que estaba dañando a mi país. Me siento libre. Los siguientes 20 minutos del programa se dedicaron a revisar paso a paso la evidencia que Elena había presentado, con expertos legales llamando en vivo para comentar sobre las implicaciones de las revelaciones. Doctor Fernando Castillo, experto en crimen financiero de la UNAM, llamó para decir: lo que hemos visto esta noche es evidencia de una operación de lavado de dinero de escala industrial. Si esta evidencia es auténtica, y todo sugiere que lo es, estamos ante uno de los casos de corrupción más significativos en la historia reciente de México. Licenciada Patricia Hernández, especialista en Derecho Penal, agregó: la valentía de la señora Morales y el señor Santander al exponer esta red, sabiendo los riesgos personales que enfrentan, es extraordinaria. Han proporcionado un servicio invaluable a la justicia mexicana. Cuando el programa terminó a medianoche, Elena se sentía física y emocionalmente agotada, pero también más poderosa de lo que se había sentido en años. Javier la acompañó fuera del estudio. Elena, Miguel, como les prometí, tengo arreglos para lugares seguros donde pueden quedarse,
mientras las autoridades procesan esta información. Pero quiero que entiendan que sus vidas han cambiado permanentemente. Después de esta noche, nunca más van a ser personas privadas. Elena miró hacia las luces de la Ciudad de México a través de la ventana del estudio. Javier, hace 3 días perdí mi matrimonio, mi hogar y casi mi libertad. Esta noche recuperé mi integridad, mi dignidad y posiblemente mi país. Es un intercambio que estoy dispuesta a hacer. Miguel asintió en acuerdo. Señor Solís, tengo 3 hijos que van a crecer sabiendo que su padre tuvo el valor de enfrentar la corrupción cuando importaba. Eso vale más que cualquier seguridad personal. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Las revelaciones de Hechos Meridiano desencadenaron la mayor operación anticorrupción en la historia reciente de México. En las primeras 24 horas después de la transmisión, la Procuraduría General de la República arrestó a Ricardo Morales, 3 funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano, un juez federal y 12 asociados de la red de lavado de dinero. Elena pasó esos días en una casa segura en Cuernavaca, proporcionada por contactos de Javier Solís. Durante ese tiempo, fue entrevistada extensivamente por investigadores federales, proporcionando detalles adicionales sobre la operación de Ricardo y ayudando a las autoridades a rastrear las cuentas internacionales. El miércoles por la mañana, exactamente una semana después de recibir la demanda original, Elena recibió una llamada de Mariana Vega. Elena, tengo noticias excelentes. Todas las acusaciones en tu contra han sido retiradas oficialmente. Además, las autoridades han congelado todos los activos de Ricardo, incluyendo los 3 millones de pesos que retiró de sus cuentas conjuntas. Elena sintió un alivio tan profundo que se tuvo que sentar. ¿Y qué pasa con Ricardo? Está enfrentando cargos federales por lavado de dinero, fraude, extorsión, conspiración y amenazas de muerte. Si es condenado de todos los cargos, podría pasar el resto de su vida en prisión. ¿Y los demás? Miguel Santander ha recibido inmunidad completa a cambio de su testimonio. Los funcionarios corruptos están enfrentando sus propios procesos legales, y las autoridades están trabajando con gobiernos internacionales para recuperar los fondos en las cuentas extranjeras. Elena colgó el teléfono y caminó hacia el jardín de la casa segura. El sol de Cuernavaca era brillante y cálido, y por primera vez en una semana, pudo apreciar realmente la belleza del día. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número que no reconocía. Bueno, señora Morales, soy Esperanza, la madre de Ricardo. ¿Podríamos hablar? Elena sintió un nudo en el estómago. Había estado temiendo esta conversación desde la noche de la transmisión. Por supuesto, mamá. ¿Dónde quiere que nos encontremos? ¿Podría venir a mi casa esta tarde? Hay cosas que necesito decirle. Elena llegó a la casa de Esperanza en la colonia del Valle a las 3 de la tarde. La casa, con su jardín cuidadosamente mantenido y su arquitectura colonial, había sido su refugio durante muchos años, especialmente después de la muerte de sus padres. Esperanza la recibió en la puerta. A los 68 años, era una mujer elegante que había envejecido con gracia, pero Elena pudo ver que los eventos de la última semana la habían afectado profundamente. «Hija», dijo Esperanza, abrazándola. «Siéntate, por favor. Tenemos mucho de qué hablar». Se sentaron en la sala, el mismo lugar donde Elena y Ricardo habían anunciado su compromiso 8 años atrás. «Mamá, yo sé que esto debe ser increíblemente difícil para usted. Ricardo es su hijo y yo». Esperanza levantó una mano para detenerla. «Elena, primero quiero que sepas que vi el programa el domingo por la noche. Vi toda la evidencia que presentaste. Y quiero que sepas que creo cada palabra que dijiste». Elena se sorprendió. «¿En serio?». Esperanza suspiró profundamente. «Hija, hace aproximadamente 1 año Ricardo comenzó a comportarse de manera diferente. Más secreto, más agresivo, más paranoico. Cuando le preguntaba sobre el negocio, se ponía defensivo de maneras que nunca había visto antes. ¿Por qué no me dijo nada? Porque esperaba estar equivocada. Porque no quería creer que mi hijo se había convertido en alguien que no reconocía». Esperanza se levantó y caminó hacia una vitrina antigua, de donde sacó una caja de madera. «Elena,
Hay algo que necesitas ver. Abrió la caja y sacó una serie de fotografías. Ricardo me pidió que guardara estas fotografías hace 6 meses. Me dijo que eran para un proyecto especial, pero que necesitaba mantenerlas seguras. Elena tomó las fotografías y sintió que se le helaba la sangre. Eran fotografías de reuniones entre Ricardo y hombres que ella ahora reconocía de los archivos de casos de narcotráfico que había visto en las noticias. Mamá, ¿Ricardo sabe que usted tiene estas fotografías? No. Y después de ver tu programa, entiendo por qué es tan importante que las autoridades las tengan. Esperanza se sentó de nuevo junto a Elena. Hija, quiero que sepas que durante estos 8 años, tú has sido más hija para mí de lo que Ricardo ha sido hijo. Cuando murieron tus padres, prometí cuidarte como si fueras mi propia sangre. Esa promesa no termina porque mi hijo haya elegido el camino del crimen. Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá, usted no tiene que elegir entre nosotros. Sí tengo que hacerlo, Elena. Y elijo la justicia. Elijo la honestidad. Elijo a la hija que me ha dado 8 años de alegría sobre el hijo que me ha dado 1 año de vergüenza. Esperanza entregó las fotografías a Elena. Entrega estas fotografías a las autoridades. Ayúdalas a terminar con esta pesadilla que mi hijo ha creado. Elena abrazó a Esperanza, y ambas lloraron por los diferentes tipos de pérdida que habían experimentado. Mamá, ¿qué va a pasar ahora? Ahora vas a reconstruir tu vida, hija. Vas a encontrar la manera de usar esta experiencia terrible para hacer algo bueno. Y yo voy a estar aquí para apoyarte en cada paso del camino. 6 meses después, Elena Morales estaba parada frente a una audiencia de 500 arquitectos e ingenieros en el Centro de Convenciones de la Ciudad de México. Estaba dando la conferencia magistral en el Congreso Nacional de Ética Profesional, un evento que había surgido directamente como resultado de las revelaciones sobre la red de corrupción de Ricardo. Durante 8 años, decía Elena, creí que conocía al hombre con quien estaba casada y trabajando. Creí que nuestro éxito profesional estaba basado en talento, trabajo duro e integridad. Descubrir que estaba equivocada fue devastador, pero descubrir que tenía el poder de exponer la verdad y proteger la integridad de nuestra profesión fue liberador. La audiencia la escuchaba con atención absoluta. La historia de Elena se había convertido en un símbolo de resistencia contra la corrupción en México. Como profesionales, continuó, tenemos la responsabilidad no solo con nuestros clientes, sino con nuestro país. Cuando permitimos que nuestras licencias, nuestros conocimientos y nuestras reputaciones sean usadas para facilitar crímenes, nos convertimos en cómplices de la destrucción de la confianza pública. Después de la conferencia, Elena fue abordada por docenas de colegas que querían compartir sus propias experiencias con presiones corruptas y agradecerle por su valentía. Entre la multitud, Elena vio una cara familiar, Miguel Santander, acompañado de una mujer elegante que Elena supuso era su esposa. Señora Morales, dijo Miguel acercándose con una sonrisa, quería presentarle a mi esposa Carmen. Carmen estrechó la mano de Elena calurosamente. Señora Morales, no puedo agradecerle lo suficiente por ayudar a mi esposo a encontrar el valor de hacer lo correcto. Los últimos 6 meses han sido difíciles, pero nuestra familia está más unida que nunca. ¿Cómo están los niños?, preguntó Elena. Están bien, respondió Miguel. De hecho, mi hijo mayor, que tiene 14 años, me dijo la semana pasada que está orgulloso de que su papá sea un héroe. Esas palabras valen más que cualquier dinero que hayamos perdido en este proceso. ¿Y profesionalmente? Miguel sonrió. Acabo de aceptar un puesto como director de auditoría interna en la Secretaría de Hacienda. Irónicamente, mi experiencia exponiendo fraude me ha convertido en un candidato muy deseable para posiciones que requieren integridad absoluta. Elena se rió. Miguel, eso es fantástico. Me da mucha alegría saber que todo este dolor ha resultado en algo positivo para tu familia. Después del evento, Elena regresó a su nuevo departamento en la colonia Roma Norte, a solo unas cuadras de donde había vivido con Ricardo. Había elegido esa ubicación deliberadamente. No quería huir de los recuerdos, sino transformarlos. El departamento era más pequeño que el que había compartido con Ricardo, pero era completamente suyo. Cada mueble,
Cada decoración, cada libro había sido elegido por ella sola. Era un reflejo de quién era realmente, no de quien había tratado de ser en su matrimonio. Su teléfono sonó mientras preparaba café en la cocina. Bueno, Elena, soy Rodrigo. ¿Viste las noticias esta tarde? No, he estado en conferencias todo el día. ¿Qué pasó? Ricardo fue sentenciado esta mañana. 30 años sin posibilidad de libertad condicional. Elena se sentó en su silla favorita, junto a la ventana que daba vista al parque. ¿Cómo me siento al respecto?, se preguntó en voz alta. Esa iba a ser mi siguiente pregunta. Elena reflexionó por un momento. Me siento en paz, creo. No hay alegría en la destrucción de alguien que amé, pero hay satisfacción en saber que la justicia funcionó. ¿Y los demás? Según entiendo, los funcionarios corruptos recibieron sentencias de entre 10 y 20 años. Las autoridades internacionales recuperaron aproximadamente 60 millones de pesos de las cuentas extranjeras, que están siendo devueltos a los inversionistas legítimos. Elena, hay algo más. Quería ser el primero en contarte. El presidente anunció esta tarde que vas a recibir la Orden Nacional del Mérito Civil por tu contribución a la lucha contra la corrupción. Elena casi dejó caer el teléfono. Rodrigo, ¿estás hablando en serio? Completamente en serio. La ceremonia va a ser la próxima semana en Los Pinos. Después de colgar, Elena se quedó sentada en silencio, mirando hacia el parque donde las familias disfrutaban la tarde dominical. Niños jugando, parejas caminando de la mano, abuelitos alimentando palomas. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Esperanza. Hija, vi la noticia sobre el premio. Tu padre estaría tan orgulloso. ¿Cenas conmigo esta noche? Elena sonrió y respondió. Por supuesto, mamá. Llevo el postre. Mientras se preparaba para salir, Elena se miró en el espejo del baño. El reflejo que vio era de una mujer diferente a la que había sido 6 meses atrás. Había líneas de estrés alrededor de sus ojos que no habían estado ahí antes, pero también había una fuerza en su mirada que era nueva. Había perdido un matrimonio, pero había ganado algo mucho más valioso: la certeza absoluta de que podía confiar en su propio juicio moral, que podía sobrevivir a la traición más profunda, y que tenía el poder de crear cambio positivo en el mundo. Cuando Elena llegó a la casa de Esperanza esa noche, encontró que no era la única invitada. Mariana Vega estaba ahí, junto con Javier Solís y Miguel Santander con su familia. ¿Qué es esto?, preguntó Elena riendo. Es una celebración, respondió Esperanza. No solo del premio que vas a recibir, sino de la mujer extraordinaria que has demostrado ser. Durante la cena, Elena miró alrededor de la mesa a las personas que habían surgido como su nueva familia elegida. Esperanza, quien había elegido la justicia sobre la lealtad ciega. Mariana, quien había luchado incansablemente por la verdad. Javier, quien había arriesgado su reputación para darle una plataforma. Miguel, quien había encontrado el valor de hacer lo correcto. Y las familias de todos, ellos, que habían apoyado sus decisiones difíciles. Quiero hacer un brindis, dijo Elena levantando su copa de vino. Por la verdad, que es más poderosa que cualquier mentira. Por la justicia, que a veces llega tarde pero siempre llega. Y por las familias que elegimos, que a menudo son más fuertes que las familias en las que nacemos. Todos levantaron sus copas, y Elena sintió una sensación de completitud que no había experimentado en años. Después de la cena, mientras ayudaba a Esperanza a lavar los platos, la mujer mayor le dijo: Elena, hay algo que he estado queriendo preguntarte. ¿Alguna vez te arrepientes de haber expuesto a Ricardo? ¿Alguna vez deseas haber intentado resolver esto en privado? Elena reflexionó mientras secaba un plato. Mamá, algunas noches me despierto preguntándome si podría haber salvado mi matrimonio si hubiera manejado las cosas de manera diferente. Pero entonces recuerdo que el matrimonio que pensé que tenía nunca existió realmente. Estaba casada con una ilusión, no con una persona real. ¿Y ahora? Elena sonrió. Ahora estoy casada con la verdad, y es una relación mucho más satisfactoria. 6 meses después de esa cena, Elena estaba parada en su oficina nueva, con vista panorámica a la Ciudad de México. Su empresa de consultoría arquitectónica,
estructuras éticas. Se había convertido en la firma más respetada del país para proyectos que requerían transparencia absoluta. Su teléfono sonó, y Elena vio que era una llamada internacional. Bueno, señora Morales, soy James Mitchell del FBI. Llamo desde Washington. Hemos estado siguiendo el caso de la red de lavado de dinero que usted expuso, y hemos descubierto conexiones con operaciones similares en Estados Unidos. Nos gustaría invitarla a Washington para consultar sobre nuestras investigaciones. Elena miró por la ventana hacia la ciudad que había ayudado a limpiar. Señor Mitchell, sería un honor ayudar. Mientras organizaba su calendario para el viaje a Washington, Elena reflexionó sobre el camino extraordinario que había tomado su vida. Había comenzado como una víctima de traición, pero se había transformado en una líder en la lucha contra la corrupción. Su escritorio tenía fotografías de todos los momentos importantes del último año, recibiendo la Orden Nacional del Mérito Civil, dando conferencias internacionales sobre ética profesional y cortando el listón en la inauguración de la Fundación Elena Morales para la transparencia gubernamental. Pero la fotografía que más valoraba era una simple: ella y Esperanza en el jardín, sonriendo genuinamente. Dos mujeres que habían encontrado la manera de crear una familia real basada en valores compartidos en lugar de relaciones de sangre. Elena Morales había aprendido que la verdad, aunque dolorosa, era la única base sólida sobre la cual construir una vida. Y había construido una vida extraordinaria sobre esa base. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Miguel Santander. Elena, ¿viste las noticias de esta mañana? No, ¿qué pasó? Las autoridades de Panamá arrestaron a los últimos 3 miembros de la red. Oficialmente, la operación está completamente desmantelada. Elena cerró los ojos y sintió una sensación de clausura que había estado esperando durante más de un año. Miguel, ¿sabes qué significa eso? ¿Qué? Elena sonrió, mirando hacia el futuro con optimismo genuino por primera vez en mucho tiempo. Significa que ganamos. Y mientras el sol se ocultaba sobre la Ciudad de México, Elena Morales supo con certeza absoluta que había hecho las decisiones correctas, había luchado por las cosas correctas y había construido la vida que merecía. La confesión en vivo que había cambiado todo no había sido solo sobre exponer la corrupción de otros. Había sido sobre admitir ante sí misma que merecía la verdad, que merecía justicia, y que tenía el poder de crear ambas. Y lo había hecho. Y así concluye esta increíble historia de valentía, verdad y justicia. ¿Qué te pareció la transformación de Elena Morales de víctima a heroína? ¿Crees que tomó las decisiones correctas al exponer a su esposo y toda la red de corrupción? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas sobre estas historias que nos muestran que la verdad siempre encuentra su camino. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento y quieres más relatos impactantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Dale like si crees que Elena hizo lo correcto al arriesgar todo por la justicia. Tu apoyo nos motiva a seguir trayéndote las historias más emocionantes y llenas de suspenso. Nos vemos en la próxima historia.